Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Los discípulos de Jesús en Efeso. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Le preguntó: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que hay Espíritu Santo. Él replicó: ¿pues qué bautizo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo añadió: Juan bautizó con bautismo de conversión, diciendo al pueblo: el que creyesen en él que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y en cuanto Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran un total de 12 hombres. Fundación de la iglesia de Éfeso. Pablo frecuentó la sinagoga durante 3 meses. En ella hablaba con valentía y discutía acerca del reino de Dios, intentando convencerles, pero como algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir y hablaban mal del camino ante la gente. Rompió con ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Diariamente se organizaban debates en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. Los judíos exorcistas. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había sido usado para que se alejasen de ellos de las enfermedades y saliesen de los espíritus malos. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Solían decir: os conjuro por Jesús. ¿Y quién predica Pablo? ¿A quién predica Pablo? Los que decían esto eran 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío. Pero en una ocasión el espíritu malo le respondió: a Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? A continuación el hombre poseído del mal espíritu se abalanzó sobre ellos, dominó a unos y a otros, y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Cuando los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, se enteraron de lo que sucedió, fueron presa del temor y alabaron en el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declaraban públicamente sus prácticas. Bastante de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de todos ellos, que ascendía a unos 50,000 monedas de plata. De esta forma la palabra del Señor se consolidaba y se difundía poderosamente. Fin de las misiones. El prisionero de Cristo. Planes de Pablo. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, pero pensó: después que vaya allí, tengo que visitar también a Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, Timoteo y a Erasto, mientras él se quedaba algún tiempo en Asia. En Éfeso, la revuelta de los orfebres. Por entonces se produjo un tumulto, no pequeño, con motivo del camino. Cierto platero, llamado Demetrio, que labraba con plata templares de Artemisa y proporcionaba no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos y a los obreros del ramo y les dijo: compañeros, vosotros sabéis que a esta industria debemos el bienestar, pero estáis viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia,
Ese Pablo ha persuadido a mucha gente a caminar de idea diciendo que las imágenes fabricadas por los hombres no son dioses. Y esto no solo acarrea el peligro de que nuestra profesión caiga en descrédito, sino también que el templo mismo de la gran diosa Artemisa sea tenido en nada y acabe siendo despojada de su grandeza aquella a quien adora toda el Asia y el mundo entero. Al oír esto, se pusieron a gritar enfurecidos: Grande es la Artemisa de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión. Todos a una se precipitaron hacia el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de viaje de Pablo. Pablo quiso entrar y presentarse ante la gente, pero lo impidieron los discípulos. Incluso algunos asiarcos, amigos suyos, le enviaron un aviso rogándole que no se arriesgase ir al teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra. Era tan grande la confusión que reinaba en la asamblea que la mayoría no sabía para qué se habían reunido. Algunos de los presentes aleccionaron a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante. Alejandro pidió silencio con la mano, con la intención de hacer una defensa ante la gente. Pero al enterarse de que era judío, todos a una estuvieron gritando durante casi 2 horas: Grande es la Artemisa de los Efesios. Cuando el magistrado logró calmar a la gente, dijo: Efesios, ¿quién hay en el mundo que no sepa que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua caída del cielo? Siendo pues esto indiscutible, conviene que os calméis y no hagáis nada inconsideradamente. Habéis traído acá a estos hombres, que ni son sacrilegios ni blasfeman contra nuestra diosa. Si Demetrio y los artífices que lo acompañan tienen quejas contra alguno, audiencia y procónsules, hay que presenten sus reclamaciones. Y si tenéis algún otro asunto que resolver en la asamblea legal, porque además corremos el peligro de ser acusados de sedición, por lo que de hoy, pues no existe motivo alguno que nos permita justificar este tumulto. Dicho esto, devolvió la asamblea.